Ahora sí. Bien, ahora sí, pueden ver lo que les muestro en pantalla, ¿no, chicos? Sí, auxiliar. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Bien, ya hemos visto entonces lo que es una fuerza sobre superficie plana. Vamos a ver ahora la parte curva. Nos da una reserva de esta manera. Ya, ahora sí. Más o menos de esa manera tenemos una reserva. Bueno, aquí tenemos vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos un cuarto de circunferencia, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más así. No, no. Ya, así. Entonces, de acá hasta más o menos acá. Hasta más o menos acá tenemos un cuarto de circunferencia, ¿no? Con radio R, ¿no? Con radio R. Aquí tenemos una altura H1 y aquí, bueno, R más H1 es igual a H2, vamos a decir. Y tenemos el ancho de la reserva W, ¿ya? Entonces, lo que queremos calcular es la fuerza que se aplica sobre esta superficie curva, sobre esto de acá, sobre esta parte de acá. ¿No? Esto es lo que nos interesa. Entonces, lo primero que hay que hacer es que básicamente esta parte acá se va a significar en dos tipos de fuerzas, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Entonces, lo que vamos a calcular es una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Más o menos la distribución de presiones va a ir así, va a ir aumentando obviamente conforme aumenta la altura, ¿no? Y bueno, más o menos va de esta manera, ¿no? La distribución de presiones. ¿Dónde va a ser máxima? Pues en el fondo, ¿no? En el fondo va a ser máxima, obviamente. En la parte curva, ¿no? Y aquí pues lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, en esta parte va a ser media parabólica, aquí es lineal, ¿no? Aquí es lineal. Aquí es lineal, ¿no? Y bueno, aquí está abierta la atmósfera, ¿no? Entonces, primero que hay que hacer, encontramos la fuerza vertical. Bueno, sencillamente la fuerza vertical va a ser el peso contenido. Entonces, colocamos FB va a ser igual al peso. Entonces, ¿cuánto es el peso? Es masa por gravedad, ¿no es? ¿Cuánto es la masa? Es densidad por volumen. Densidad por volumen por gravedad. Entonces, densidad por gravedad es peso específico, ¿no? ¿Cuánto va a ser el volumen? Entonces va a ser el área contenida por el ancho, ¿no? Por el ancho. Entonces, ¿cuánto va a ser este área? Esto es lo que queremos encontrar, ¿no? ¿Cuánto va a ser ese área contenido? Entonces, ese área vamos a dividirlo en dos partes. A sub 1 más A sub 2. ¿Dónde? A sub 1, A sub 1 va a ser H1 por R. H1 por N. Más, ¿cuánto va a ser H2? Va a ser el cuarto de este rectángulo, ¿no? O sea, pi cuartos R al cuadrado, ¿no? O sea, para que tengan entendido un poquito más. Dibujamos esta parte a este lado acá, ¿no? Esto acá va a ser A2, ¿no? Esto va a ser A2. O sea, un cuarto de circunferencia, ¿no?
el área completa sería pi al cuadrado, ¿no es? Pero como queremos el cuarto, es pi cuarto, ¿no? Entonces, y esto va a ser A1. Entonces, ¿cuánto va a ser A1? Va a ser el radio, o sea, esta parte acá, por H1, ¿no? Sencillamente, ¿no? Fíjense. Entonces, queremos esta área de acá, ¿no? Esta área de acá. Entonces, ¿cuánto va a ser? H1 por R, ¿no? A1. Y A2 va a ser el cuarto de circunferencia, entonces va a ser pi cuartos R al cuadrado, ¿no? Entonces, ya tenemos cuánto va a ser su área, entonces reemplazamos los datos. ¿Cuánto va a ser H1? Vamos a ponerle que H1 es igual a 3 y el radio es igual a 1,5. Entonces, metros, no metros. Metros y metros, ¿no? ¿Cuál va a ser la orden? Calcular la fuerza resultante sobre la superficie curva, ¿no? Esa es la orden. Entonces, ¿cuánto va a ser H? Va a ser 3. ¿Cuánto va a ser R1? Perdón, el radio va a ser 1,5 más pi cuartos por 1,5 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el área? El área total va a ser la sumatoria de esos dos, 6,2. Más o menos 6,27 metros cuadrados, ¿no? Entonces, finalmente, su fuerza vertical va a ser 9,81, ¿no? Su peso específico por 10 a la 3, por el área, 6,27, por W. Vamos a decir que W vale 2,5. Entonces, W es igual a 153,7. kilómetros, ¿no? En dirección hacia abajo, bueno, dirección hacia abajo, ¿no? Va en esta parte de acá. Bueno, en realidad en dirección hacia arriba, ¿no? Dirección hacia arriba, perdón. ¿Por qué? Porque se opone al peso, ¿no? Entonces va a ir más o menos así. Fuerza vertical, ¿no? Se opone al peso. ¿Qué más? Tenemos que calcular ahora la fuerza horizontal, pues, ¿no? La fuerza horizontal, sencillamente utilizamos la fórmula que ya conocíamos, que es área, perdón, peso específico, por el área, por ISG, ¿no? Por ISG. Entonces, ¿cuánto va a ser el peso específico? ¿Cuánto va a ser el área? El área va a ser sencillamente esta R por W, ¿no? Esta área de acá. O sea, queremos calcular, o sea, esta área de acá va a ser esta R por W, ¿no? O sea, queremos calcular esta parte de acá. ¿No? Porque ya no queremos la fuerza vertical, ya no queremos la fuerza vertical, sino la horizontal, ¿no? La que está sobre esto. Entonces va a ser R por W, ¿no? Va a ser R por W. Entonces este va a ser el área, ¿no? ¿Cuánto va a ser ISG? Pues sencillamente va a ser H1 dividido entre R medios, ¿no? Si está la fuerza más o menos acá. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser H1, que es todo esto de acá. H1 más la mitad de esta altura, que es R medios, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser acá? Va a ser H1 más R medios. Y bueno, reemplazan los datos y les va a quedar 138 kN. ¿Bien? Entonces, la fuerza resultante no es más, ¿no? La fuerza horizontal va a ir más o menos de este lado acá. Fuerza horizontal. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado, ¿no? Y esto les va a dar 206,5. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser la ubicación tanto de la fuerza horizontal como de la fuerza vertical? Pues sencillo, ¿no? Para calcular la fuerza, la dirección, la fuerza, bueno, del centroide de la compuerta, de acuerdo a esta distancia de acá, pues tenemos que calcular primero, por ejemplo, de la fuerza horizontal, ¿no? De su centroide. ¿Cuánto va a ser? Va a ser Y igual a H1 más R medio, ¿no ves? Entonces, H1, ¿cuánto vale? 3 más 1,5 dividido entre 2, o sea, 3,75, ¿no? Y la fuerza vertical va a ser X igual, aquí tenemos en X
dos áreas, ¿no es? Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser área 1, x1, más área 2, x2, dividido entre el área total, ¿no es? ¿Cuánto va a ser área 1? Bueno, 3 por 1,5 va a dar 4,5, ¿no? Del área 1 sería h medio, ¿no es? ¿Cuánto sería x1? Sería h medio, ¿no? O sea, sería 3 dividido entre 2. O sea, 3 dividido entre 2. No, perdón. Esto de acá, A1 es el de, está bien, pues esto acá. Por x1, ¿cuánto sería x1? Sería h dividido entre 2, o sea, 1,5. Más esta área de acá, 1,767, multiplicada pues de la semicircunferencia, ¿no? Esta parte de acá, que sería, les va a salir 0,636, ¿no? Busquen, busquen centro geométrico, bueno, el centroide de un cuarto de circunferencia y aplican la fórmula, ¿no? Aplican la fórmula. Entonces, ¿cuánto va a salir dividido entre el área total? El área total es 6,27, ¿no? Entonces, esto acá le va a quedar. Vamos a ver. ¿Cuánto le va a quedar? 0,5 por 0,75 más 1,767. A ver, espera, aquí cometí un error. No es 1,5, no es no es vertical, sino es horizontalmente. No horizontalmente, entonces sería esta parte de acá. Aquí, como esto acá es R, perdón, como esto acá, tomando en cuenta la vertical ya la calculamos, ¿no? Esto, o sea, faltaría la horizontal. Entonces, horizontalmente sería x1, sería R, o sea, 1,5 dividido entre 2. Ahora sí va a ser. ¿Por qué? Porque estamos viendo de forma horizontal, ¿no? O sea, 1,5 dividido entre 2, ahora sí sale. Ahora sí sale. Okay. Ahora sí sale. Entonces, la distancia de la fuerza vertical va a ser 0,72 metros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la fuerza vertical, de acuerdo a esta distancia acá, vamos a borrarlo. Vamos a borrar esta parte acá. Ya, ¿no? La fuerza vertical, de acuerdo a la distancia X, ¿no? Si esto es X empezando desde acá, va a estar a 0,72, ¿no? Si eres igual a 1,5, va a estar casi en la mitad. Si esto es la mitad, entonces va a estar un poquito antes. Va a estar aquí, ¿no es? Aquí va a estar aplicada la fuerza vertical, ¿ya? Aquí, en ese punto. Y la fuerza horizontal, ¿dónde va a estar aplicada? En 3,75. Entonces, si H2 es igual a 4,5, entonces más o menos va a estar aplicada, pónganse, si esto es 3, esto es 0,75, entonces va a estar aplicada aquí en el centro de gravedad, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, no, del otro lado, ¿no? Fuerza horizontal. Y aquí la distancia es 3,7, ¿no? Y aquí la distancia es 0,7. 0,72, ¿no? La distancia de aplicación, ¿no? Entonces, ya sabemos cuánto es su centroide y podemos calcular, bueno, no hace falta calcular nada más, ¿no? Podríamos calcular lo que es su punto de aplicación, ¿no? Recuérdense que esto acá es donde está aplicada, si bien el centroide de la figura, pero no es donde se va a aplicar finalmente la fuerza horizontal, ¿no? Si bien la fuerza vertical sí se va a aplicar aquí, en este punto, la fuerza horizontal, recuerde que está un poquito más abajo. Entonces, la fuerza horizontal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ISG más J área por ISG, ¿no es? Donde se va a aplicar la fuerza horizontal, ¿no? Vamos a llamarlo YR.
donde se aplica realmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3,75 más, aquí va a salir 1,5 al cuadrado dividido entre 12, y aquí va a salir 3,75. Y bueno, esto le va a salir más o menos 3,8 metros. ¿Bien? Y bueno, entonces finalmente, ¿qué quiere decir esto? Que esto de acá va a estar un poquito más abajo de su centroide, ¿no? Del centroide de la figura va a estar un poquito más abajo de la fuerza de aplicación. O sea, esto de acá va a estar un poquito más abajo. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Ahí, pero así. Aquí es 3,8, ¿no? Bien, vamos a ver, y bueno, eso sería, básicamente cómo se haría la superficie curva, ¿no? Fíjense que lo único que va a cambiar es la fuerza vertical, ¿no? La fuerza horizontal se hace lo mismo, ¿no? Se aplica lo mismo, ¿no? Aquí, fíjense, peso específico por área, por el YSG, que es el centro de gravedad, o sea, esto acá, ¿no? Fíjense, va a estar esto acá. Y bueno, sabemos que el punto de aplicación realmente va a estar un poquito más abajo de esto acá, ¿no? 3,8. Listo, ¿no? Y para la fuerza vertical, ¿no? Sabemos ya calcular que va a ser igualmente al peso que está contenido acá, a este peso de acá, ¿no? Y su punto de aplicación, pues lo encontramos de esta forma, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto acá? ¿O todo claro? Bueno, voy a suponer que todo claro. Cópienlo, chicos, y hacemos el número 2. Auxiliar, ¿será que nos puede dictar el enunciado? La pregunta es, encuentre la fuerza resultante aplicada sobre la superficie curva. Esa es la pregunta. Gracias. Vamos a ver otro ejemplo. Este, vamos a ver otro ejemplo. Para que quede esta parte un poquito más clara. Vemos esta figura de acá. Esta parte de acá.
tenemos un cuarto de círculo abierto a la atmósfera. Y aquí tenemos, pues, su reserva, ¿no? Ahí, 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 ahí y ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos esta parte de acá, tenemos el radio, ¿no? El radio va a ser 1,2, 1,2, aquí también 1,2. Y aquí esto acá va a ser 2,8. 2,8. Tenemos agua, ¿no? Agua. ¿No? Y aquí va a estar aplicado, y aquí el ancho va a ser 1,5. ¿Qué nos pide otra vez? Nos pide calcular la fuerza resultante y el punto de aplicación de la fuerza horizontal y la fuerza vertical, que es lo que ya hemos hecho. Primero empezamos con la fuerza vertical. La fuerza vertical aquí es igual al peso desalojado, ¿no? Eso, o sea, el peso específico por el volumen. Ahora bien, ¿cuánto va a ser? Va a ser peso específico por el área, por el ancho, ¿no es? ¿Cuánto es el ancho? W, o sea, 1,5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? El área, ¿no? ¿Cuál va a ser el área de aplicación? Bueno, su área de aplicación va a ser todo esto acá que hemos desalojado. En el anterior, pues obviamente era todo el peso desalojado arriba, ¿no? Aquí también va a ser todo este peso desalojado. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser esta parte de acá, va a ser esto de acá, o sea, esto de acá, y va a ser esta parte de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver de esta manera. Sería peso específico por volumen. Y vamos a dividirlo en dos. Volumen 1 más volumen 2. ¿Cuánto va a ser el volumen 1? Va a ser esto de acá. Entonces, su volumen 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser esta altura, va a ser 2,8 por 1,2 por 1,5, ¿no? 2,8 por 1,2 por 1,5. Y esto de acá, vamos a ver que sale igual. 5,04. Y para el volumen número 2, que es esto de acá, para el volumen número 2, tendríamos que va a ser todo, o sea, va a ser lo mismo, va a ser 1,2 por 1,2 por 1,5, pero menos este cuarto de circunferencia, ¿no es? Eso no queremos saber, si no queremos saber lo externo. Entonces va a ser el cuadrado, o sea, todo el cubo entero, pero menos este cuarto de circunferencia. O sea, pi sobre 4, 1,2 al cuadrado, ¿no? Multiplicado por 1,5. Entonces, su volumen número 2 va a quedar 1,2 al cuadrado por 1,5. 0,46. 0,463 metros cúbicos, ¿no? Entonces, finalmente, la fuerza vertical va a ser 9,81 por 10 a la 3, multiplicado por el volumen, ¿no? O sea, 5,04 más 0,463. Entonces, la fuerza vertical va a ser 9,81 por 5,04 más 0,463. O sea, va a ser 53,99. ¿Cuánto va a ser ahora la fuerza horizontal? Ya sabemos hacer eso, ¿no? La fuerza horizontal sencillamente es el peso específico por la área
por YSG, ¿no? ¿Cuánto va a ser el precio específico? 9,81. ¿Cuánto va a ser el área de aplicación? Pues va a ser este área de acá. Esta área de acá. O sea, va a ser 1.2 por 1.5, ¿no? Queremos esto acá, por esto acá, 1.2 por 1.5. 1.2 por 1.5. ¿Y cuánto va a ser YSG? YSG es igual a 2,8, ¿no? 2,8 más la mitad de 1.2. O sea, 0,6, 3,4, ¿no? 3,4. Entonces, FH, ¿cuánto va a ser? Va a ser 9.81 por 1.2 por 1.5 por 3.4, 60. 60. 60,04 kilonewtons. Entonces, la fuerza resultante no es más que la raíz de FB al cuadrado más FH al cuadrado. O sea, que va a ser igual a 60,04 al cuadrado más 53,99 al cuadrado. Y esto les va a dar 80. 80,74 kilonewtons. Entonces, ya sabemos cuánto va a ser la fuerza resultante. Ahora vamos a encontrar su punto de aplicación. Para la fuerza vertical, ya, primero empezamos con la fuerza vertical. Para la fuerza vertical, vamos a ponerlo con negro. Para la fuerza vertical, ¿qué tendríamos? Su punto de aplicación, que vamos a llamarlo X. X va a ser igual a ¿qué? Perdón. X. Va a ser igual a la sumatoria de todas las áreas por las X dividido entre la sumatoria de las áreas, ¿no? O sea, el área total, ¿no? ¿Cuánto va a ser? El área 1 va a ser a ver, 0,6 por 1.2 por 4. 4. ¿No? Que el de todo, ¿no? Es el de todo. Perdón. Espera, voy a borrar esto acá. Ahora sí. Ya, ahora sí. Espera, ya. Porque sería 2,8 más 1,2 es 4, ¿no ves? 4 por 1.2 tenemos todo este rectángulo, ¿no ves? Tenemos todo ese rectángulo. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4 por 1.2 por, bueno, la mitad de esto acá. El rectángulo, bueno, su centroide va a estar en la mitad, ¿no ves? O sea, 0,6, ¿no? Menos este cuarto de circunferencia, ¿no ves? O sea, pi cuartos por 1,2 al cuadrado multiplicado por el centroide de esta circunferencia, ¿no? Esta circunferencia, que va a estar a una distancia más o menos por acá, y esa distancia es 4 tercios de pi por r. ¿Ya? Esa es la distancia. Está acá. 4 tercios de pi por r. Entonces, ¿cuánto va a ser acá? Va a ser 4 tercios de pi por el radio, o sea, por 1.2, dividido entre el área total. ¿Y cuánto va a ser el área total? Va a ser 4 por 1.2 menos pi cuartos por 1,2 al cuadrado, ¿no? Recuerden que estamos trabajando en áreas horizontales, ¿no? Estamos horizontales, o sea, esta de acá y esto de acá. O sea, esto es lo que estamos calculando, ¿no? Todo esto acá estamos calculando, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué? 4 por 1,2, a todo este rectángulo, menos este cuarto de circunferencia. Entonces, la distancia de X va a ser 3,424 metros. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza vertical le va a estar aplicada a una distancia de 3,424, perdón, perdón. Error mío. Vamos a calcular otra vez. No sale tanto. 4 por 1.2 por 0,6 menos
pi cuartos por 1.2 elevado al cuadrado por 4/3 de pi. 4 por 1.2 menos pi cuartos por 1.2 al cuadrado. Ahora sí. A ver, 4 por 1.2 por 0,6 menos pi cuartos 4 por 1.2 menos 4/3. Está bien, ¿no? ¿Por qué hay dos pi cuartos? Este pi cuarto es la distancia de acá. Esta distancia de acá. A ver. Está bien. Ya, está bien. Entonces, ¿cuándo sería? 4 por 1.2 por 0.6. Aquí sería pi cuarto por 1.2 al cuadrado. 4/3 de pi. No puede ser tanto. Auxi, disculpe, ¿no será donde es para calcular el centroide de la cuarta circunferencia, que es 4/3 pi? A ver, Al correcto. multiplicar por pi con el 4 se hace más grande que el propio radio. Tienes razón. No es 4 pi r, es 4 r sobre 3 pi. Gracias por la corrección. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces aquí va a ser 4 por 1.2 dividido 3 pi. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. Ahora sí. Sale 0,63. Gracias por la corrección. Entonces, la fuerza vertical va a estar aplicada a 0,63. O sea, si esto es 1,2, la mitad pues va a ser 0,6, ¿no ves? O sea, va a estar un poquito después de la mitad. O sea, aquí, ¿no? Acá borramos esta parte de acá que no nos sirve ya. Va a estar un poquito acá entonces, ¿no? Acá. Bien. Entonces, ahí va a estar la fuerza vertical aplicada, ¿no? A esta distancia de 0,63, ¿ya? ¿Por qué es esta parte de 4 por r dividido entre 3 pi? Porque, bueno, ese es el centroide para un cuarto de circunferencia, ¿no? Que está a esta distancia acá, ¿ya? Por eso. Ya, entonces, ¿qué nos faltaría para la fuerza horizontal? ¿Qué sabemos de la fuerza horizontal? Sabemos que va a ser YR igual a YSG más J dividido entre YSG por el área, ¿no? ¿Cuánto vale YSG? Sabemos aquí donde está, vale 3,4, ¿no? 3,4. 3,4 más. ¿Cuánto va a ser para esta parte de acá? Para este cuadrado de acá, va a ser 1.2 al cubo por 1.5 dividido entre 12. ¿Cuánto va a ser su área? Bueno, YSG es 3,4 y su área pues va a ser 1,5 por 1,2, ¿no? Entonces, YR va a ser igual a 3,42 metros. Entonces, finalmente, YR va a ser igual a, de acuerdo a este punto de acá, va a estar a 3,42. O sea, perdón, de acá, 3,42. O sea, va a estar aquí
3,42, 2,8 va a estar a 6. O sea, más o menos por aquí. Más o menos por acá, ¿no? Entonces, aquí va a estar aplicada la fuerza horizontal, ¿no? Aquí. ¿No? Entonces, el punto de aplicación de la fuerza horizontal va a estar a 3,42, de acuerdo a la superficie libre, de acuerdo a esta parte de acá. Y la fuerza vertical va a estar aplicada a 0,63 de esta distancia de acá, ¿no? Y ya estuvo. Ya hemos encontrado cuánto va a ser la fuerza horizontal, la fuerza vertical y sus puntos de esta aplicación. ¿Bien? Bien, chicos. Espero que les quede clara esta parte de acá. Para que entremos ya a lo que es el equilibrio relativo. Cópienlo y hacemos los siguientes. Ya, chicos, vamos a meterle para que no avancemos esto más largo a equilibrio relativo. Bien, espero que haya quedado claro todo sobre superficies y curvas. Por si acaso, el ingeniero suele preguntar superficies planas y curvas en su examen. Entonces, que tengan claro cómo se hacen los ejercicios para estar más que suficiente para que tengan un buen parcial, ¿no? Entonces, vamos a ir con la orden número 3 para el práctico. Voy a escribir. Bien, esa es la orden, ¿no? Y bueno, vamos a dibujar el gráfico.
Ahí tenemos la superficie, el cuerpito que se está moviendo, ¿no? Abierto a la atmósfera. No. Abierto a la atmósfera. ¿No? A ver, se está recién moviendo. ¿Qué más vamos a dibujar? Obviamente, el cuerpo se está acelerando. Obviamente, si queremos que suba, tiene que acelerarse. Entonces, aquí vamos a poner la horizontal X y aquí Y. El cuerpo se está acelerando. Se está acelerando. Y obviamente tomamos en cuenta la gravedad, ¿no? Tomamos en cuenta la gravedad. Esta va a ser una distancia L de todo el recipiente antes de que empiece a moverse, ¿no? El fluido. Y aquí tenemos 30 grados, ¿no? 30 grados. 30 grados, ¿no? Tenemos la densidad la específico relativo de 0,9. Y L es igual a 2 metros. Y A es igual a 2,45 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, este es el nivel justo antes de que se esté subiendo el líquido, o sea, al comienzo, cuando recién está subiendo el plano y se está acelerando recién. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula de estática, ¿no? De fluidos estática, ¿no? Que dice que la variación de presión es igual a la densidad por la fuerza aplicada. Entonces, ¿cuánto va a ser el delta de presiones? Pues el delta de presiones va a ser delta P, delta X en dirección X, o sea, en Y, más delta P, delta Y en dirección J. ¿Y esto aquí es igual? Esto es igual a la densidad. ¿Qué nos interesa? La fuerza. La fuerza no es sobre unidad de masa. O sea, nos interesa la aceleración, ¿no es? En este caso tenemos una aceleración. ¿Qué vamos a tener en cuenta? En la dirección X tenemos una y dos, ¿no es? Tenemos dos. Tenemos la gravedad y la aceleración. Entonces, va a ser aceleración más G por el seno de alfa, ¿no? Por el seno de 30 en realidad. Por el seno de 30, ¿no? Esto es para la dirección X. Y bueno, para la dirección Y va a ser G por el coseno de 30. En la dirección J, ¿no? En la dirección Y. Entonces, ¿qué tenemos? Obviamente negativo, ¿no? Negativo, ¿no? Negativo. ¿Por qué? Porque está en dirección negativa, ¿no? Fíjense. Y aquí también va a ser negativo. Si aquí hace aceleración, entonces aquí va a ser, no, perdón, positiva. Positiva. Aquí positiva, ¿por qué? Porque si bien se está acelerando, la que nos interesa es esta fuerza acá, ¿no es? Esta fuerza acá. Aquí no es. Entonces, va a ser positiva, ¿no? Positiva en ese lado. Entonces, ¿cuánto sería? Aquí va a ser en este lado positiva, entonces estos dos lados positivas, y aquí negativa, ¿no? Porque está yendo en dirección negativa. Entonces, ¿cuánto va a ser? En dirección X, ¿qué tendríamos? Tendríamos el delta, bueno, P sub X, la derivada de P respecto de X, es igual a ¿qué? La densidad por A, más la densidad por G, que es peso específico, por el seno de 30, ¿no? Y en la dirección Y, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos el peso específico, ¿no? Densidad por G, por el coseno de 30. Bien. Entonces, ¿se acuerdan de cálculo 2, el diferencial de presiones? El diferencial de una función es igual a ¿qué? La derivada de P respecto a su primer variable por delta de X, más derivada de P respecto de Y por delta Y, ¿no? Si hablamos de una superficie isobárica, o sea, cuya presión va a ser constante a lo largo de su superficie libre, entonces este delta P va a ser cero, no va a haber variación, ¿no es? Entonces va a ser 0 igual a la derivada de P respecto a su X, ¿cuánto vale? Esto acá, ¿no es? Vale densidad por A más peso específico por el seno de 30 por delta X, más ¿cuánto vale respecto de Y? Delta P vale menos peso específico por el coseno de 30 delta Y. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide la pendiente. ¿Y qué era la pendiente? La pendiente no era más que la derivada de Y respecto de X. O sea que esto de acá va a quedar,
Rho dividido entre A. A ver, esperen, por favor. La aceleración no es negativa. Aquí, a ver, espera por favor un ratito. Aquí, sí, aquí nos falta un menos, ¿no? Aquí es menos y menos, sí. Aquí es menos y menos, ahora sí. Aquí entonces va a ser menos, aquí va a ser menos, ¿no? Ahora sí sale. Ya, ahora sí. Entonces aquí, delta P, aquí va a ser menos y menos. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar densidad por P, densidad por A, por la aceleración, densidad por la aceleración, más peso específico por el seno de 30. Ahora sí. Dividido entre el peso específico por el coseno de 30, ¿no? Por el coseno de 30. Entonces, aquí más o menos lo que va a quedar, no, menos, perdón. Aquí lo que va a quedar es la derivada de y respecto de x va a quedar igual a, ¿no? A más g por el seno de 30 dividido entre menos la gravedad por el coseno de 30, ¿no? Entonces, la pendiente va a ser derivada de y respecto de x es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la aceleración? 2,45 más 9,81 por el seno de 30. Dividido entre menos 9,81 por el coseno de 30. Y esto de acá, bueno, sabemos que a qué es igual. Esto es igual a tangente de teta. ¿Ya? Tangente de teta. Y esto acá va a salir, esto acá va a tener un valor de 0,8657. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto de acá, bueno, va a ser menos, ¿no? Menos. Menos, ¿no? Menos tangente. Pero en realidad lo que nos interesa es su pendiente positiva. Entonces, este menos de acá, que es debido a este menos de acá, va a ser su pendiente positiva. Entonces, θ, bueno, si sacamos el arco tangente va a ser 40,88. Y esa va a ser su pendiente libre. Que si nosotros lo graficamos, más o menos cómo quedaría, para que tengan en cuenta. Vemos esta parte de acá, voy a mostrar ahorita. Aquí, aquí. Ahora esto de acá va a ir más o menos aquí. Ahí. Entonces, esto acá va a ser una altura H que no conocemos, obviamente. Esto acá va a ser una altura, una altura que no conocemos. Esto acá vale 30 grados. Entonces, si nosotros sacamos su horizontal respecto a X, este ángulo θ es este de acá. O sea, este de acá. ¿Ya? Es ese ángulo de aquí. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo respecto a esta variable de acá, ¿no? ¿Cuánto va a ser su ángulo, ¿no? O sea, esta de acá es paralela a esta de acá. Entonces, este ángulo beta, sencillamente va a ser igual a 40,88 menos este 30 de acá. Entonces, ese ángulo beta de acá va a ser igual a 10,88. Que también podríamos encontrarlo. ¿Cómo? Cambiando los ejes, ¿no? Cambiando los ejes. Aquí hemos hecho el eje XY, pero podríamos cambiarlo, ¿no? Podríamos poner uno que sea, a ver, paralelo a esta acá. Esta acá, X'. O sea, fíjense que como hemos hecho respecto a la superficie libre, ¿no? En la X y Y, obviamente su ángulo θ va a estar referido a la superficie libre, ¿no? A esta parte de acá, a esta superficie.
Y esa superficie, su ángulo de inclinación, pues va a ser 40,88 grados, que es lo que hemos encontrado. O sea, el ángulo que esta parte de acá, va a girar. O sea, la parte que se va a mover así, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo teta. Pero podríamos cambiar los ejes. Podríamos cambiarlo a este lado acá, X' y Y', ¿ya? Se puede cambiar, podríamos cambiarlo. Entonces, lo que vamos a encontrar ya no va a ser esta parte de acá, sino vamos a encontrar cómo va a variar de acuerdo a esta parte, a esta pendiente, perdón, al suelo, ¿no? Vamos a encontrar respecto a eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Ponemos la fórmula, delta P va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, en este caso, menos la densidad por A por el coseno de 30, ¿no? Y bueno, no tenemos más, ¿no? En dirección Y. Más, menos densidad por G, menos densidad por A por el seno de 30, ¿no? En dirección J. ¿Y esto acá cómo va a quedar? Esto acá va a quedar P sub X igual a menos ρ por A coseno de 30. Y en dirección Y va a quedar menos ρA menos, ρG por ρA seno de 30. Entonces, delta P, que vale 0, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de P respecto de X, o sea, menos ρA coseno de 30, delta X, más menos ρA menos, ρG, ρA seno de 30. En dirección delta Y. Entonces, delta Y, delta X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, bueno, esta parte de acá le va a quedar ρ por A. Bueno, sacamos el ρ, ¿no ves? Va a quedar A coseno de 30 dividido entre A más G seno de 30. Bueno, menos aquí, ¿no? Menos seno de 30. Como nos interesa la pendiente positiva, entonces va a ser tangente de beta, va a ser igual a menos A por el coseno de 30, pues va a ser A nomás, ¿no? Va a ser 2,45 por el coseno de 30 dividido entre 2,45 más 9,81 por el seno de 30. ¿Y cuánto va a salir? A ver. 2,45 por el coseno de 30. 2,45 por el seno de 30. A ver. Va a salir 25 por el coseno de 30. No, perdón, me equivoqué aquí otra vez. Escucha, no, bueno, equivocando mucho. A ver. Aquí es G y aquí es A. Aquí es G y aquí es A. Entonces aquí ¿cuánto va a ser? Aquí es G y aquí es A, pues, ¿no? Aquí ¿cuánto va a ser? Va a ser 9,81 más 2,45 seno de 30. Ahora sí. ¿Cuánto va a ser? Y fíjense que si ustedes calculan esta parte de acá, beta le va a salir 10,88. Y fíjense que sale exactamente lo mismo que hemos encontrado aquí. ¿Qué quiere decir? En conclusión, que ese ángulo beta va a ser el ángulo que se va a inclinar respecto al suelo. Mientras que este ángulo teta es el ángulo que se va a inclinar, ¿no? Respecto a los ejes X y Y, ¿no? Esto es respecto al eje X' y Y', ¿no? Fíjense que podemos llegar al resultado por los dos lados, ¿no ves? Tanto por el lado de, tomando en cuenta una coordenada paralela, ¿no? Respecto a X de la superficie libre o respecto al suelo, ¿no? Fíjense que podemos encontrar los mismos resultados, solo que la interpretación es diferente, ¿no? Lo que hemos encontrado haciendo paralelo a la superficie libre
hemos encontrado teta, que es el desnivel que hemos encontrado cuando empieza a subir el líquido. En cambio, si tomamos en cuenta X' y Y' paralelo al suelo, encontramos beta, o sea, ese ángulo de inclinación respecto al suelo, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado. Entonces, sencillamente para encontrar teta, sumamos beta más 30, ¿no es? Y ya estuvo, encontramos cuánto vale teta, es así de fácil, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado al momento de hacerlo cualquiera de los lados, ¿no? Tienen que tener en cuenta cómo es su interpretación, ¿ya? Bien, entonces sigamos. Una vez que hemos encontrado su pendiente libre, podemos encontrar cuánto va a ser sus presiones a lo largo, ¿no? Sus presiones a lo largo. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar cuánto vale esta H, ¿no? Esta H. Más o menos, si L vale 2 metros, más o menos podemos decir que esto es la mitad, ¿no? Es 1 metro, ¿no? Y podemos decir que H va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1 metro, por este metro de acá también, H igual a 1 metro, más, bueno, perdón, 1 metro de acá por más esta parte de acá, ¿no ves? O sea, 1 metro de acá más esta parte de acá, y esta parte de acá sencillamente va a ser 1 metro por tangente, ¿no? Por tangente de teta, ¿no? Por tangente de teta, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1 más tangente de 40,88. A ver, vamos a ver. Está bien, correcto, ¿no? ¿Por qué un metro? Bueno, porque más o menos va a estar en la mitad, ¿no es? Va a estar más o menos aquí. Y esto es 1 metro, ¿ya? Por eso. Esto es 1 metro. Entonces, esta parte de acá, pues obviamente va a ser 1 por la tangente, ¿no ves? Entonces, aquí más o menos va a quedar 1,86. O sea que hemos subido 1,8656 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido no se va a derramar, ¿no? No se va a derramar. ¿Por qué? Porque L es igual a 2 metros. Entonces, H es igual a 1,8656. ¿Cuánto va a ser la profundidad? O sea, esta profundidad P. Esa profundidad P va a ser 1 metro, 1 menos, ¿no? Obviamente 1 menos esta parte de acá, ¿no? Y acuérdense que esto de acá va a ser 1 metro. Esto acá lo hice un poco, bueno, inclinado más a la derecha perdón, más a la izquierda que a la derecha, pero en realidad esto está a la mitad, ¿ya? Está a la mitad. Entonces aquí va a ir 1 metro y 1 metro. Entonces, por si acaso estos datos, ¿no? Estos datos, no se preocupen. Estos acá son datos. ¿Qué le tienen que dar el problema? Entonces aquí va a ir 1 metro, ¿no es? Menos esta parte de acá, que va a ser 1 por tangente igual, ¿no? 1 por tangente de teta. Entonces esto va a quedar 0,1344 metros. Y ya estuvo, ¿no? Esa va a ser la profundidad, ¿no? La profundidad 0,1344. ¿Por qué tomé en cuenta la mitad de H? Porque, bueno, es lo más, porque aquí no es la orden, lo dice. Una cascabel se llena hasta la mitad con aceite. Se llena hasta la mitad. Por eso he tomado en cuenta la mitad, ¿no? Porque se toma hasta la mitad. Si era 3/4, pues tomás aquí 3/4, ¿no ves? Y el resto es lo que tenés que encontrar. Por eso, ¿no? Y aquí sencillamente porque, bueno, el radio, bueno, de la arista es 2 metros, ¿no? Aquí, bueno, aquí te dice, la arista es 2 metros. Entonces, como la arista es 2 metros, obviamente aquí va a ser 2 metros también, ¿no ves? Por eso. Entonces, aquí P es igual a 1 por tangente y ya hemos encontrado esto. Otra forma también de encontrar cuánto va a ser la profundidad es de esta manera, para que la tengan en cuenta. El volumen inicial tiene que ser igual al volumen final porque no hay pérdida de masa, de acuerdo a lo que hemos encontrado. Y el volumen inicial, pues obviamente va a ser L por L medios, ¿no? Porque dice que está llenado hasta la mitad. Entonces va a ser L por L medios, igual a ¿qué? L por la profundidad, o sea, esta parte acá, ¿no ves? L, ¿no? L por L por la profundidad, ¿no ves? Más L medios por L por H menos P, ¿no ves? ¿Por qué esa parte de acá? Bueno, H menos P, ¿por qué? Porque queremos esta parte de acá, ¿no ves? ¿No? L por P es esta parte de acá, ¿no ves? Esta parte de acá. ¿Cuánto es el volumen inicial? Pues esta parte de acá, ¿no ves? Va a ser L
el ancho que va a ser L, y bueno, esta parte acá que sabemos que está a la mitad, que vale L medio, ¿no ves? Por eso, L medio por L por el ancho, es esto acá, el volumen inicial. Ahora bien, el volumen final, ¿cuánto va a ser? Va a ser L por L, ¿por qué? Esta L de acá, por el ancho que vale L, y P, ¿por qué? Por esta parte acá, ¿no ves? Por esta partecita acá. Más L que sería el ancho, L que sería el ancho, H menos P que sería, bueno, esta parte de acá, ¿no? H menos P es esta parte de acá, ¿no ves? Que obviamente va a ser H menos P, digamos. Y L medios, ¿no? Y L medios porque tomamos en cuenta 1 metro, ¿no? A ver, H medio, H menos P y L. ¿Sí? Entonces, de acá, bueno, despejamos P, ¿no ves? Despejamos P, más o menos esto le va a quedar, a ver, L al cubo, se va a L, eso va a quedar L dividido entre 2 igual a P, aquí va a quedar 1 medio de H, ¿no? Perdón, más, aquí va a quedar 1 medio de H, menos P dividido entre 2, y bueno, de aquí, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar P es igual a P medios, igual a L medios, menos H medios, ¿no ves? Menos H medios, más o menos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto queda? Queda que P es igual a L menos H, ¿no? O sea, 2 menos H, ¿no ves? Lo que hemos encontrado aquí, cabalín, ¿o no? L menos H. Entonces, ¿cuánto va a ser L menos H? O sea, 2 menos 1,8656. Y fíjense que sale lo mismo, 0,3. ¿Bien? Es otra forma de encontrar la profundidad, ya sea por esta manera o de esta manera de acá. ¿Ya? Es lo mismo, pueden encontrarla de las dos maneras. Ahora bien, una vez que tenemos la profundidad y su altura, podemos encontrar cuántas supresiones en los puntos, ¿no? En los puntos evaluados. Entonces, agarramos un punto, por ejemplo, este punto de acá. En este punto acá, este punto A. Este punto acá que está casi en la profundidad. Bueno, está en la profundidad, ¿no? Y tenemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las coordenadas en el punto A? Va a ser 2 por el coseno de 30. ¿No ves? 2 metros por el coseno de 30, o sea, esta distancia de acá, lo que encontremos acá respecto al suelo, ¿no ves? Va a ser 2 por el coseno de 30 en dirección Y, obviamente, en dirección Y. Menos la de la profundidad, ¿no ves? Menos la de la profundidad, o sea, 0,1344 por el seno de 30, ¿no? ¿Por qué eso? Porque 2 por el coseno de 30 se pasa, ¿no ves? Se pasa y toma en cuenta la profundidad, pero no tenemos que tomar en cuenta la profundidad, ¿no? Tenemos que quitarla. Entonces va a ser ¿cuánto? Menos P por el seno de 30, ¿no? De esa manera podemos quitarla, ¿no? Si esto vale 30, esta parte acá vale 30, ¿no? A ver, si esa parte aquí vale. Entonces, como esto acá vale 30, entonces va a ser P por el seno de 30, te va a dar esta parte de acá, ¿no ves? Te va a dar esta parte de acá. Entonces, sencillamente, ¿qué haces? La restás, ¿no ves? La restás a esta parte de acá. Entonces, X, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 1,664 y Y te va a salir lo mismo, ¿no ves? Tomas en cuenta 2 por el seno de 30 y la restás esa P. Le restás esa P. ¿Cuánto va a ser? Bueno, en este caso la sumás, ¿no ves? La sumás. La sumás porque vas a tomar en cuenta esta parte de acá hasta acá. O sea, tomas en cuenta esta Y, pero te faltaría esta partecita de acá, ¿no ves? Te faltaría esta parte de acá. Esta pequeña parte de acá. Entonces, como te falta esta parte de acá, la sumas, ¿no ves? Más 0,1344 por el coseno de 30, ¿no? Y entonces Y es igual a 1,117 metros, ¿no? Y ya estuvo. Entonces, ¿cuánto van a ser las presiones en el punto A? Pues la presión en el punto A va a ser P es igual a PA, ¿no? Bueno, la diferencia de presiones, como saben ustedes, delta de presiones igual a densidad por fuerza, ¿no? ¿Cuántos son la diferencia de presiones? Pues va a ser P igual a PA menos la densidad por A por el coseno de 30 por el punto X, ¿no?
el punto X, más menos G menos A seno de 30 densidad por Y, ¿no? Bueno, otra manera de verlo aquí para que no queden con dudas es de la fórmula, ¿no es? De la fórmula que hemos encontrado acá. Delta P, ¿no es? Es igual a delta P delta X más delta Y, ¿no? De esta fórmula de acá. De eso sale lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser este delta P? Pues delta P es 0, sabemos, ¿no es? La única presión que nos interesa es en el punto A. Entonces va a ser 0 igual a punto A, en el punto A, menos la densidad por A, por el coseno de 30, lo que hemos encontrado ahorita, por X más menos G menos A seno de 30 por la densidad por Y. Entonces, P sub A va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, la densidad ¿cuánto es? La densidad es 9.800, perdón, 1000, la densidad es 1000. 1000, bueno, aquí nos da, perdón, aquí antes de tomar en cuenta la densidad, nos da, acuérdense, el peso específico relativo, ¿no es? Y como nos da el peso específico relativo, tenemos que tomarlo en cuenta igual con la densidad, ¿no es? Entonces, si el peso específico relativo es 0,9, entonces el peso del aceite va a ser 0,9 por 1000, ¿no es? Que es el peso específico, perdón, por 980, perdón. 0,9 por 9.810, ¿no es? Que es el del agua, ¿no es? Entonces esto va a ser 9.810 por 0,9, les va a dar 8.829. Entonces su densidad va a ser igual a 9.81 dividido 900. Entonces su densidad del aceite es igual a 900. ¿Bien? Su densidad es 900. Entonces finalmente P sub A va a ser igual a la densidad del aceite, que es 900, por 2,45 por el coseno de 30 por 1,664 más la gravedad 9,81 más 2,45 por el seno de X, por el seno de 30, perdón, por la densidad 900 por Y. ¿Cuánto vale Y? 1,117. Entonces, la presión en el fondo, en el punto A, porque está en el fondo, va a ser igual a 900 por 2,45 por el coseno de 30 por 1,664 más 9,81 más 2,45 por el seno de 30 por 1,117. Más o menos le va a quedar 3,19 kPa. Y bueno, sería sus presiones, ¿no? En el fondo. Bien, chicos. ¿Se entendió toda esta parte acá? Lo que hemos hecho. Sí, se entendió. Ok. Ya. Vamos a hacer uno más que es bien, o sea, es teórica. ¿Ya? Así que esta acá la vamos a hacer un poquito más rápido. También en estos casos le pregunto al ingeniero, ¿no? Así que eso también tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Suele preguntar al ingeniero igual en su examen.
De aquí, no se olviden, ¿no? Que esto acá es debido a que, como le venía diciendo, esto es el ancho. Y bueno, aquí esto que es un triángulo, ¿no? Entonces, como es un triángulo, sería base por altura dividido entre 2, ¿no ves? ¿Cuánto es la base? La base es L y la altura pues va a ser H menos P, ¿no? Entonces, altura por base dividido entre 2. Por eso es esa partecita, ¿no? Y bueno, esto quedaría de esta manera, ¿no? Como se dan cuenta, llegamos al mismo resultado de dos maneras, ¿no? Y obviamente acá, la fórmula que hemos usado, pues está acá, ¿no? Está acá, ¿no? Esta parte de acá. Con los X', X' y Y', ¿no? Con esos ejes. Bien, vamos a hacer la última. La última, la última. Bien, chicos, entonces, en este problema de acá vimos cómo el líquido se está moviendo, ¿no? Se está subiendo y está acelerando. Ahora bien, vamos a ver cómo en este caso rota, porque va a rotar. Entonces, se va a rotar y a la vez se va a mover. Entonces, ¿qué tenemos acá entonces? Vamos a dibujarlo. Esto es un problema que saqué del Necrasop, que el ingeniero lo pidió hace 2 semestres. Y tenemos esta parte de acá. Aquí. ¿A ustedes les pide del Necrasop o les pide nomás de cualquier bibliografía? De cualquier. No específico. Ujú. Sí. Hace 2 semestres les pedía del Necrasop. Solo ese libro. Y son bien jodidos, sí. Ese es el problema. Entonces aquí. No, creo que solo dijo saquen de la bibliografía. Ya. Está bien, o sea, le pide cualquiera, digamos. Está bien. Mejor. Le dijimos que eran complicados esos ahí. Aquí. Más sobre todo también la traducción, porque ese libro es ruso. Entonces la traducción también dificulta. Bien, tenemos el recipiente que se está moviendo tanto en dirección Z, ¿no ves? Y tenemos la gravedad, también se mueve en dirección Y y bueno, rota en dirección Y, rota en dirección Z y rota en dirección X, pero también se mueve en dirección X, ¿no? Esta A de acá es la aceleración que causa el movimiento, ¿ya? Causa que se mueva el fluido. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula ya la conocemos, es delta de presiones igual a Rho por la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos? Bueno, el delta de presiones, pues ya lo conocemos, ¿no? Sería delta P, delta X, en dirección Y, más delta P, delta Y, en dirección J, más delta P,
delta Z en dirección K, igual a la densidad por la fuerza, no se olviden, es fuerza por sobre unidad de peso, entonces, ¿cuánto va a ser? De masa, perdón. Entonces, ¿cuánto va a ser? En dirección X, ¿qué tendríamos? W al cuadrado de X más A, ¿no es? En dirección Y, W al cuadrado Y. Y en dirección Z, negativo, ¿no es? Menos G. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo quedaría? Quedaría que Px es igual a la densidad por W al cuadrado de X más A. P sub Y es igual a rho W al cuadrado Y. Y P sub Z es igual a rho, perdón, menos rho por G, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el delta de presiones? El delta de presiones sería igual a delta P delta X dividido entre X, perdón, por delta X, más delta P delta Y, más la derivada de P respecto de Z por delta Z. Entonces, ¿cuánto vale delta P? 0, ¿no es? Porque es una superficie isobárica. Entonces sería 0 igual a la densidad por W al cuadrado X más A X, ¿no es? Más rho W al cuadrado Y delta Y menos rho por G delta Z, ¿no? Entonces, todo lo dejamos en función de Z, ¿no? Podemos dejarlo todo en función de Z, dividimos aquí por rho, se va rho, se va rho, se va rho, ¿y cuánto va a quedar? Va a quedar delta Z y todo lo dividimos entre 1 sobre G. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a quedar? La integral de 0 hasta Z igual a ¿qué? La integral desde 0 hasta X de W al cuadrado de X más A delta X más 1 sobre G, la integral de 0 hasta Y de W al cuadrado Y delta Y. Entonces, sencillamente esto va a quedar Z igual a W2 X2 2G más AXG más W2 Y2 2Y. Y listo. Esta es la ecuación que va a componer la superficie del líquido, ¿no? Como se dan cuenta, está mucho más sencilla que la anterior, ¿no? Y es un problema teórico, no es teóricamente. Entonces, sería interesante que la vean junto con los apuntes del ingeniero y puedan analizarla, ¿no? Por su cuenta. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Si no tienen más preguntas o más dudas, ya acabaríamos con lo que son estática de fluidos sobre superficies planas, curvas y equilibrio relativo, ¿no? Y el próximo sábado hacemos cinemática de fluido para que presenten su carpeta a tiempo. Bien, chicos, se la subo ahorita a la ayudantía al Telegram para que puedan ver qué pasa. ¿Ya? A todos los chicos que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.